Mucho gusto estar aquí con ustedes y pues bienvenidos a esta conferencia que va a estar muy interesante, muy bonita. Y yo quiero que pongamos mucha atención de lo que Dios quiere hablarnos y de lo que Dios quiere bendecirnos. ¿Qué le parece? Y oramos y le damos gracias a Dios por este día maravilloso. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú vas a hacer el día de hoy en nosotros y sobre todo te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos reveles cosas que no comprendemos con la lógica, pero hoy nos vas a enseñar cosas muy interesantes. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Bien, pues bienvenidos al Centro Cristiano La Joya. Yo soy el pastor Jorge Rico y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Es una bendición poder aprender la palabra de Dios, el poder comunicarnos como familias para aprender, para ser de bendición en nuestra casa y sobre todo el poder tener esa comunicación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro papá. Y bueno, vamos a iniciar y hoy el tema lo titulamos Dios te habla. Dios te habla. Y yo quisiera que pudiéramos comprender estas cosas porque muchas veces, no sé si has escuchado que dicen, es que Dios me habló. ¿Cómo que Dios te habló? ¿Cómo me gustaría saber eso? Yo también. ¿Y cómo es que fue adentro o oí una voz? Te dicen de muchas formas de cómo Dios le habló a la persona y tú quisieras tener esa experiencia, quisieras pues que Dios te hable también, ¿no? Y hoy vamos a aprender esto para que tú seas más sensible a las cosas de Dios y que también el Señor te hable de una manera más constante, más frecuente y sepas cómo comunicarte con Él y cómo escuchar su voz. Entonces el tema de hoy se llama Dios te habla y ponga mucha atención. Para empezar, algo que nunca se les olvide, por favor, es que cuando Dios habla, hay tres características que tenemos que considerar o tres filtros. Y esos tres filtros para saber que Dios te habla, porque es importante, quizás cenaste mucho y soñaste cosas y de repente dices, no, pues tuve un sueño tremendo y Dios me habló y no era Dios, era el enemigo, era porque tú hayas cenado cosas muy fuertes. Entonces, acuérdate que el enemigo es el acusador, el enemigo te va a hacer sentirte mal, te va a oprimir, te va a, a ofender, te va a dañar. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo Dios le habla a su pueblo. Bueno, vamos a iniciar. Les decía yo que hay tres filtros interesantes que tenemos que considerar para saber que viene de Dios. Entonces, uno es que lo que habla edifica. Dios cuando nos habla, nos edifica. Dios cuando nos habla, nos exhorta también. Y Dios cuando nos habla, nos consuela. Esto quiere decir que hay tres cosas, tres filtros en donde el propósito de Dios para su pueblo, para nosotros, para ti y para mí, es que Dios edifica, exhorta y consuela. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, edifica en lo espiritual, es construir una vida mejor, o hablando arquitectónicamente es construir un edificio, pero hablando espiritualmente es construir una vida que te va a hacer crecer, que te va a bendecir. Ahora, exhorta. La palabra exhortar es que Dios va a construir una vida de una manera especial. Especialmente, sobre todo cuando vamos empezando a conocer de Dios, Él comienza a decirte qué le agrada y qué no le agrada, y comienza a construir tu vida para bendición. Hablo en lo espiritual, establecer una vida específica conforme a la palabra del Señor. Y bueno, la última es Dios consuela. ¿Cómo consuela Dios? Pues es cuando nos proporciona ayuda de una manera especial, como cuando te dice, no temas, yo estoy contigo, pero te lo dice Dios y sientes una paz, sientes cosas tan bonitas, te ayuda a soportar una pena, te conforta. Esto hace que venga de Dios y hay paz, haya paz. Entonces, esto es muy importante, que cuando Dios te hable, ahorita vamos a ver de qué formas habla el Señor, tú puedas checarlo siempre por medio de este filtro que Dios edifica cuando habla, edifica, exhorta y consuela.
Y bueno, esto lo hace por medio del Espíritu Santo, pero vamos a ver ya más a fondo cómo es esto. En primer lugar, vamos a ver que Dios habla por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Y esto, ¿por qué creen que es tan importante que siempre les decimos, lean la palabra de Dios, sean entendidos en la palabra de Dios, tomen cursos bíblicos, porque en la medida que tomamos cursos bíblicos, aprendemos, conocemos más de Dios y entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios nos habla por medio de la palabra. Entonces, si usted está leyendo la palabra de Dios, Dios le va a hablar por medio de la palabra. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 20, dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Fíjese qué importante ser entendido en la palabra. ¿Cómo puedo ser yo entendido en la palabra? Cuando leo la palabra de Dios. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Dios es bendecido, porque aparte de ir conociendo la palabra, confía en Dios, tiene fe en Dios y Dios lo guarda, la protege. Se da cuenta que usted va firme en todo, no se ha enfermado nadie de la familia o usted no se ha enfermado de COVID. Y dice, wow, ¿por qué? Porque estoy confiando en Jehová, estoy confiando en Dios y entonces soy bienaventurado. Dios me bendice, Dios me protege y hemos escuchado en el programa de Sintonía con Dios que dicen, doy gracias a Dios porque en familia estamos bien, no nos ha faltado nada, no nos ha faltado la estamos enfermados. Esta es parte de confiar en Jehová. Somos bienaventurados, somos bendecidos. Y bueno, el entendido en la palabra hallará el bien. El entendido en la palabra es el que conoce la palabra, la aplica y le va bien. Pero leyendo la palabra, Dios le habla también. Ahora, Isaías 2:3 nos dice la palabra de Dios, y vendrán muchos pueblos y dirán, esta palabra nos la dio para Centro Cristiano La Joya hace mucho tiempo. Nosotros estamos en un cerro o en un monte en donde si usted se pone en una posición de ahí del Centro Cristiano de La Joya, generalmente donde está las flores, donde hay unos escalones, usted puede observar hacia el norte y se ve, sobre todo si es de noche, se ven todas las luces, se ve toda la ciudad, o bien si es de día va a observar muchas casas y puede ver que estamos en lo alto, en un cerro. Y dice aquí Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Fíjese, nos enseñará sus caminos, nos enseñará su palabra, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, nos hablaba de que nos iba a dar un monte y que en ese monte, dice, iban a venir muchos de muchos lugares. Y ahora nos han visitado pues personas de muchos lugares, como es de Costa Rica, de Argentina, de Chile, nos han visitado de Guatemala, nos han visitado de Estados Unidos, nos han visitado de España, nos han visitado de Corea del Sur. Y dice aquí, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Dice, y caminaremos, qué hermosa palabra, por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea que la palabra va a enseñar, va a hablarle a muchos y va a dirigir a muchos aún de otros países. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 en la versión Dios habla hoy dice, toda escritura es inspirada por Dios. Fíjese lo que le voy a decir. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a reprender. Dice, es útil para enseñar, para reprender y para corregir. Tres cosas interesantes. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Para enseñarnos. Y si nos enseña, nos habla a cambiar la forma de vida, a reprender y para corregirnos y educar en una vida de rectitud. Entonces nos enseña, nos reprende si estamos mal y nos corrige, pero aparte nos educa para tener una vida en rectitud. Y luego dice aquí, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces Dios nos prepara para hacer toda clase de bien, no de mal, sino de bien y de bendecir primeramente a nuestros seres queridos y después a la gente que nos rodea. Entonces, la palabra de Dios nos va a hablar para saber qué hacer, qué no hacer. Y cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, Dios va a hablarle a su corazón por medio de un versículo
muy específico y va a tocar su corazón y va a decir, Señor, aquí me estás hablando. Y es cuando el Señor empieza a comunicarse con nosotros. Entonces, una manera de que Dios nos habla es por medio de la palabra de Dios. Y esto es algo muy hermoso. Hay un versículo que me acuerdo cuando yo iba empezando en las cosas de Dios y dije, yo voy a leer, ¿quién eres tú? Yo quiero conocerte, y empecé a leer la Biblia y cuando empiezo a leer dice, ahora por leer esta palabra eres limpio, me dice. Y dije, wow, pero así me llegó tanto que soy limpio y lo creí y dije, soy limpio, me llegó tan fuerte, me habló el Señor, ahora por leer mi palabra eres limpio. Y dije, no puedo creer, pero me sentí tan bonito y tan impresionante que Dios me estaba tocando y dije, soy limpio. Y lo recibí. Y fue palabra rema para mí, y soy limpio. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Soy limpio. Y eso me impactó tanto y mi corazón palpitaba y dije, wow. Y fue una de las primeras veces como Dios me habló. Ahora, Dios nos habla por medio de la oración. Y esto es muy importante. Número uno, qué importante es leer la Biblia. Qué importante es ser conocedores de la palabra de Dios. Y esto, ¿cómo logramos ser conocedores de la palabra de Dios? Leyendo la Biblia, tomando cursos bíblicos. Vamos a iniciar en breve cursos bíblicos. Y yo te quiero animar a que te inscribas. Si no has tomado ningún curso, inscríbate por este medio a que dices, yo quiero entrar al curso bíblico, o mi hijo va a entrar al curso bíblico, mi esposo va a entrar al curso bíblico, va por letras, es el A, y yo tengo el privilegio de darles este curso, me va a dar mucho gusto servirles y poder enseñarles la palabra de Dios. Y bueno, la importancia de ser entendidos, de conocer la palabra, de tomar cursos bíblicos, nos va a ayudar a conocer más rápido las cosas de Dios. ¿Me explico? Entonces, bueno, por medio de la lectura de la palabra nos habla el Señor. Número dos, Dios nos habla por medio de la oración. La oración tiene poder, ¿por qué? Porque nos comunicamos con nuestro Dios, con nuestro papá. Y dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Háblame y yo te voy a responder. Entonces, por eso todos los días yo le invito, sea usted un hombre y una mujer de oración. Jóvenes, sean hombres de oración. Jovencitas y jovencitos, sean personas de oración, porque Dios les va a hablar, Dios les va a bendecir y Dios va a hacer cosas increíbles. Entonces, Jeremías 33:3 es una palabra tan clara, dice, clama a mí, háblame, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? Entonces, Dios mismo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí está algo interesante que usted tiene que conocer, que la oración tiene poder y que Dios anhela que usted hable con Dios, que nosotros hablemos con Dios, porque Dios nos va a responder. ¿Cómo nos responde? Aquí en el fondo de nuestro corazón empieza a hablarnos, nos da paz, nos va a redarguir, nos va a enseñar, y algo va a pasar que de repente vamos a comprender qué es lo que quiere Dios. Es algo increíble, pero esto tienes que vivirlo. Ahora, ¿de qué manera nos habla Dios? Otra forma es que Dios nos habla por medio de la profecía. La profecía, aquí en el Centro Cristiano de La Joya, nos llama muy interesante esto, pero tenemos muchísimo cuidado. Generalmente la persona que Dios use en profecía debe estar en orden, viviendo bien, dando un buen testimonio, y su vida espiritual debe ser muy especial. Yo les digo, mira, por lo menos yo quiero que tú te leas 10 capítulos diarios y tengas unas hora y media, 2 horas de oración, porque hay varias voces en la profecía. Puede hablar tu corazón por desearle cosas buenas a la gente y les digas, hijo mío, yo te amo, y no es Dios, eres tú el que les quiere decir cosas bonitas porque los amas. Y hay de aquel que habla y no sea Dios. ¿Sí me explicó? De parte de Dios y no sea Dios. Número dos, ¿quién más puede hablar? El enemigo. Dios se mete contigo y hablas, pero recuerda que el enemigo es el acusador. El enemigo va a lastimar, va a atemorizar. Entonces, pues Dios no quiere que el enemigo te use y que hables cosas raras. Eso no es correcto. Ajá. Y otra de las cosas es cuando Dios habla. Entonces, cuando Dios habla, hablamos que lo más importante de todo esto es que Dios edifica, exhorta y consuela cuando viene una palabra de parte del Señor. Y bueno, es importante que nosotros podamos comprender todas estas cosas para que estés sensible a que Dios te hable de muchas formas. Y bueno, hablando de la profecía, dice Hechos 13, del 1 al 3, dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice, y es algo interesante porque dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
estos: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. También tenían una persona que se había criado con Herodes el tetrarca. Y dice aquí, el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor, buscándolos en oración y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto fue en profecía. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, en profecía habló al grupo que estaba buscando a Dios y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo, que fue Pablo, el apóstol Pablo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y empezó una gran aventura para ellos, porque Dios los empezó a usar de una manera impresionante. Entonces vemos cómo Dios habla por medio de la profecía, y el Espíritu Santo se mueve y empieza a hablar después de estar un tiempo de oración, de lectura de la palabra. Dios habla a su pueblo también por medio de la profecía. Y bueno, otra forma de cómo nos habla el Señor, esto es muy interesante, nos habla por medio de sueños. Esto, igual, yo les digo, ustedes tienen que estar buscando a Dios, estar constantemente leyendo la palabra y todo, para que cuando venga una revelación de parte de Dios por sueño, es importante que venga de Dios y que sepas discernir cuando Dios te está hablando y Dios quiere decirte algo muy importante. Entonces, Dios nos habla por medio de sueños, y lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice, en la Reina Valera 60, dice: y pensando, está hablando de José, cuando se va a casar con María, dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, fíjese, se le apareció, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo. Dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Recuerda usted que el ángel se le aparece a María y le dije que va a ser, que va a tener un hijo, que va a ser engendrado por el Espíritu Santo? Y dijo: hágase conforme a lo que tú quieras, lo que quieras. Y entonces María queda embarazada. María pasa por momentos bien difíciles, primero con sus padres para decirles que estaba embarazada por el Espíritu Santo, y para que le creyeran ha sido muy fuerte. Luego con el que iba a ser su esposo, ya era un hecho, ya estaba desposada, ya habían puesto, me imagino, fecha y todo para unir sus vidas, y de repente le dice a José: José, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y José dice: ¿cómo crees si no nos hemos casado, no hemos tenido intimidad? Dice: no, es que estoy embarazada del Espíritu Santo. También fue un golpe muy fuerte en la lógica, y por eso dice aquí en Mateo 1:20, y pensando él en esto, de que iba a dejar a María, de que dice: ¿sabes qué? No quiero pues hacer esto largo, grande, feo, me duele mucho, pero ahí nos vemos. Y ese día en la noche que se duerme, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Esto es algo muy, muy interesante. Y yo te quiero platicar algo que me pasó a mí. Te voy a platicar cómo, nomás al principio, pero después platicamos, si gustas, un día todo completo. ¿Cómo sé? ¿Sabes que Dios me habló por medio de un sueño? Y estaba yo bien dormido, tranquilo, yo descanso en el sueño, es más, ni siquiera sueño, o sea, no me acuerdo de lo que sueño, yo despierto tranquilo, sin problemas. Pero ese día, yo no sé qué fue, si un ángel, el Espíritu Santo, no sé, pero en sueños oí una voz que me dice: ve a tierra de tu parentela y encontrarás mujer. Y fue tan impactante, fue tan que yo me desperté, el corazón me palpitaba tanto, y dije: ¿qué pasó? Y fue tan contundente que desperté, y siguió esa voz ahí, que fue tan, recordé eso que dice: ve a tierra de tu parentela y encontrarás mujer. Y wow, entonces dije: está bien, voy a tierra de mi parentela y encontraré mujer, pero ¿cuándo voy? ¿A qué colonia?
no me diste la dirección, Señor. Y me acuerdo que me quise dormir otra vez para ver si me daba todo la instrucción completa y no, ya no me dormí, me volteaba y dije, ay, ¿por qué me desperté? Dios me habló en sueños y me mostró eso. Cuando pasa el tiempo y una de mis hermanas se iba a casar, me habla mi otra hermana, me dice, oye, ¿me puedes ayudar a hacer algo, un evento para ellos? Y digo, sí, ¿cómo no? Digo, nada más júntame a unas 10 personas que conozcan de la palabra de Dios para que podamos hacer algo muy bonito. Dice, ok, entonces me habla a la siguiente semana, dice, ya las tengo a todas, ya tengo por dirección y todo para que vayamos a verlas y les expliques qué es lo que vamos a hacer. Ok, entonces voy de México a Hidalgo, yo soy de Hidalgo, y voy allí a Pachuca, Hidalgo específicamente, y ahí le digo, pues vámonos, yo como soy ingeniero, le dije, vamos a hacer una ruta crítica, vamos a lo más lejos, luego nos vamos a lo más cercano para que nos alcance el día y vamos a lograr el propósito. Sí, está bien. ¿Quién es la que vive más lejos? Pues esta persona, ok, y vive en Tulancingo, Hidalgo. Ok, pues vámonos. Y yo, la verdad, pues casi jamás iba yo a Tulancingo, Hidalgo. Entonces ahí vamos en el carro y justo en un lugar plano, en un lugar empiezo a ver montañas y de repente mi corazón empieza a palpitar. Empieza a palpitar. Ay, qué raro. Desayuné, ¿no? Sí, me desayuné porque mi corazón empezó a palpitar cada vez más, me sentí incómodo, inquieto, y mi corazón a palpitar, y me llega esa voz que dice, ve a tierra de tu parentela y encontrarás mujer. ¡Wow! Y me impacté, dije, ay, qué raro, no, ¿quién sabe qué es esto? Y seguí, llegué a la altura de unas antenas parabólicas donde mandan comunicación a todo el mundo, y se me hizo interesante ver unos platotes grandotes, ¿qué es esto? ¡Wow! Y mi corazón seguía latiendo, más fuerte, y me senté yo así, nada más, algo raro pasaba en mí. Y bueno, la cosa es que llegamos a la casa, la dirección, y bueno, llego y toco el timbre, y toco la puerta, y bueno, oigo unos pasos, y se abre la puerta, y la persona que abre la puerta, nos vemos a los ojos, y ahí una voz me dice, Señor, ella es tu mujer. Wow, yo me quedé así me quedé así impactado, primero de la voz y lo que me dijo, y luego de ella, que me llamó mucho la atención, y yo dije a Dios, ay Señor, ¿y quieres que le digamos o nos quedamos, nos guardamos un poquito para que no se infarte? ¿Se lo suelto directo ahorita o luego? Y bueno, yo creo que el Señor me dijo, mejor prudencia y después, pero ya quiero que sepas que esa es tu mujer. Y yo me fui todo oído, nos pasó a su casa, empezamos a platicar, pero les quiero platicar cómo me habló Dios para casarme. Me habló en sueños. Y yo desperté con mi corazón latiendo y se ve a tierra de tu parentela y encontrarás mujer. ¿Ok? Y aquí pasa lo mismo. Con José dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No te preocupes, esto es sobrenatural, pero esto viene de mí. Y entonces José lo entendió y la recibió nuevamente. Entonces Dios también nos habla por medio de sueños, ¿ok? Pero repito, tenemos que estar caminando bien en el Señor y todo para que Dios te hable y te dé dirección. Ahora, ¿cómo sabemos y cómo podemos comprender que esto viene de Dios? Tenemos que comprobar que viene de Dios todo este tipo de la forma como Dios nos hable. Y es una manera muy importante que tenemos que aprender. Primero, ¿por qué? Porque dice primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, cualquiera de los dos se van a meter, pero va a depender de tu vida espiritual que tú tengas. Y entonces dice aquí en primera de Juan 4.1, dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, y todo espíritu está con minúscula, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces aquí dice que tenemos que discernir los espíritus. ¿Y cómo saber que algo viene de Dios? Bueno, en primer lugar, esto es muy importante que usted lo aprenda. Hoy vamos a aprender cosas muy hermosas y quiero que usted lo reciba de la palabra de Dios. Lo que estoy hablando es de la palabra de Dios, por eso anote todo y véalo ya en casa tranquilito. Lo que viene de Dios promueve el amor. ¿Ok? Cualquier mensaje, cualquier cosa, un sello que trae Dios es el amor. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído, dice, el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, nunca nos va
hacernos sentir mal, a humillarnos, a decirnos te vas a morir. Eso no es de Dios. Entonces aquí Dios dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego dice aquí algo interesante, Dios es amor. Dios es amor, nunca se le olvide, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces si nosotros tenemos una relación con Dios en oración, en lectura de la palabra, le decimos que le amamos y estamos constantemente viviendo de las cosas del Señor, Dios nos va a hablar de diferentes formas, pero con amor, para edificar tu vida, para exaltar su nombre. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Qué hermosa, esta palabra me gusta muchísimo, de 1 de Juan 4:16. Ahora, decíamos que lo que es de Dios edifica, exhorta y consuela, ¿correcto? Entonces, si viene de Dios, te va a edificar, a exhortar y a consolar. Y 1 Corintios 14:3 dice la palabra de Dios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Y esto, bueno, este es el que profetiza por medio del Espíritu Santo, pero también en sueños, en la misma palabra de Dios, en toda la forma que estamos hablando, Dios nos va a hablar, pero repito, la clave es que va a edificar nuestras vidas, va a hacer algo interesante, nos va a exhortar para dejar de hacer cosas que no son correctas y Señor, ya entendí, voy a dejar de hacer esto. O bien nos va a consolar. Pero estas tres áreas nos da paz y nos da amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y el tercer punto para saber que viene de Dios, dice que lo que viene de Dios trae la paz de Dios. Entonces te va a dar paz, ese mensaje, ese sueño, esa palabra, te va a traer paz, porque viene de Dios. Trae la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nunca va a haber inquietud, nunca va a haber duda. Dios no es un Dios de confusión, sino Dios te va a bendecir. Y por eso dice Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto es Dios, Dios viviendo en ti. ¿Ok? Ahora, una última manera como Dios nos habla. Esto es también muy interesante que usted sepa y que usted pueda decirle a Dios, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a caminar en tu voluntad, porque uno no se quiere equivocar. Se da cuenta cuando tiene un problema o algo, usted quiere tener la seguridad de que está haciendo lo correcto y que es la voluntad de Dios. Entonces, una manera muy interesante de saber que Dios, que viene de Dios, también es por medio de la consejería. Dios utiliza siervos de Dios que utilizan la palabra de Dios para darle un consejo y decirle, mira, Dios dice en su palabra para este problema que debes de hacer esto. ¿Me explico? Para estas cosas, Dios dice aquí en su palabra esto. Y es algo increíble, algo interesante que tú puedas recibir consejería, pero de una persona, de un siervo de Dios que te hable la palabra del Señor. Entonces Dios habla por medio de la consejería, el consejo por la palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy interesante y el Salmo 33:11 nos dice lo siguiente, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Mire, qué interesante, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, porque el consejo para Dios es eterno, es para bendición, para edificación. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, los pensamientos de Dios es para todas las generaciones, que bendiga a sus generaciones, a su pueblo. Y es por eso que dice que desde pequeños les enseñemos la palabra y que lo pongamos en las puertas. Todo eso porque la misma palabra va a dirigir a nuestros hijos en la etapa que vayan. Ellos van a acordarse de la palabra. No, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. De esta manera yo voy a exaltar el nombre de mi Dios. Y cuando ellos vayan en otra etapa, no fue de niños. Recuerdo un niño que iba al dentista. Y generalmente tenemos ideas de ir al dentista, te cuesta el taladro y todo eso, y que te van a sacar la muela, y no es así como que vayas brincando que vas a ir al dentista, ¿no? Entonces,
Dicen que el niño tenía como unos 5 o 6 añitos y bueno, se sentó ahí en la silla, en la silla, así donde te ponen, donde te van a atender y ya le ponen todas las cosas que van a hacer para checarle, no sé si le iban a tapar una muelita, pero la cosa es que él estaba acostadito con su mano cerrada. Y, y, y bueno, empiezan a tratarlo y todo eso, y él con su manita cerrada. Y cuando terminaron, dice, ¿y por qué llevas tu manita? Y cuando la abre tenía un papelito, porque en su clase bíblica le habían dicho que Dios estaba con él cuando tuviera algún problema, alguna necesidad o algo, que clamara a Dios y que él iba a responder. Y tenía en el papelito Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y, y cuando ven, dicen, wow, y estaba tranquilo, acabó todo sin problema, él confiando en Dios. Entonces, qué importante que nosotros podamos aprender el consejo de Dios. Y dice que el consejo de Jehová permanece para siempre. En Job capítulo 12, versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Mire qué hermosa palabra, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿De dónde viene el consejo? De Dios. Por eso, si quieres un consejo, ve a ver un siervo de Dios, realmente un siervo de Dios, para que sea usado por el Señor y te dé un buen consejo con la palabra del Señor. Y entonces, si lo obedeces, ese consejo, Dios te va a bendecir porque viene de la palabra del Señor. Entonces, es algo muy importante que tenemos que aprender, que tenemos que conocer, porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Y también vemos en Proverbios capítulo 8, versículo 33, dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Esto es muy importante. Aquí dice Proverbios 8:33, atended el consejo. O sea, si tú vas a buscar a un siervo de Dios, realmente un siervo de Dios que busca a Dios y que te va a hablar con la palabra, dice, atended el consejo y sed sabios. Atended el consejo, ser sabios y no lo menospreciéis, porque va a venir bendición para tu vida. Entonces, aquí nos damos cuenta que Dios habla a su pueblo de diferentes maneras, que tú estés sensible a la voz de Dios, pero la clave es que tú estés tomado de Dios todos los días en oración, todos los días leyendo la palabra de Dios, y entonces que tomes cursos bíblicos. Es bien importante que tú cada día seas entendido en la palabra del Señor, porque entonces cuando Dios te hable vas a poder discernir que viene de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que las características son que Dios edifica, exhorta y consuela cuando viene un mensaje de parte de Dios, y repito, es de diferentes maneras. Puede ser por medio de la palabra de Dios, que estés leyendo y te llegue algo y te impacte y digas, wow, esto me está hablando a mí el Señor, y es tan, haz de cuenta, como, es un ejemplo, pero no es así, como que se pone en rojo ese versículo y se distingue de los demás y te llega y dices, wow, y en el espíritu. Por eso les hablo de palabra rema, que toma vida en tu corazón. Entonces, cuando te habla por medio de la palabra de Dios, es increíble, es hermoso y nos bendice, nos ayuda y como hablábamos, nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Cuando estamos en oración, también me gusta mucho porque yo, por ejemplo, oro a Dios, digo, Señor, te amo, te alabo, pongo mis necesidades, de todas las cosas, oro por ustedes, tengo una lista, digo, Señor, bendice a todo tu pueblo que está aquí, Señor, a todos los de Centro Cristiano La Joya, a todos los de Sintonía con Dios, Señor, a todos los que están tomando cursos bíblicos, bendícelos, Señor, escucha sus necesidades. Y yo estoy orando con Dios y de repente yo dejo de orar, ya cuando termino, y espero en silencio que Dios me hable. Y a veces me puede hablar, repito, sé que adentro me habla el corazón, muchas veces te manda como un código, no sabes qué te dice, pero de repente algo adentro te dice como, haz esto, o no hagas nada, espera. Cosas así que por dentro, ya cuando viene el tiempo, te dicen, no hagas nada, o no hagas esto, o haz acá, o vente por este lado. Cosas así increíbles, digo, no entiendo, pero ok, Señor, y veo una bendición impresionante. Digo, wow, ok, Señor. Y a veces no es fácil en la lógica decir, ¿cómo es posible que me habló y me dijo? Y a veces sigue hablando más y tú quieres más cosas, ¿no? Pero es hermoso que te dejes mover, guiar
por el Señor. Cuando por medio de la profecía el Señor habla, es una bendición, pero repito, la persona debe estar bien cimentada en las cosas de Dios, una relación muy, muy íntima con Dios, para que sea Dios el que hable y no el enemigo, o tu propio corazón que hable por buenas intenciones, que le quiere decir cosas a las personas. Eso no es, hay mucha gente que habla de su corazón, y eso es muy delicado. O que hables por medio del enemigo, y se va a notar cuando tú criticas, amenazas, dañas. Eso no viene de Dios. ¿Ok? Recuerda que lo que viene de Dios edifica, exhorta y consuela. Y bueno, hablábamos de los sueños. Es algo increíble, ¿no? Porque pues a José le pasó. Yo dije, ¿cómo logró solucionar el problema María, que no le creía? Por eso les pongo mucho el ejemplo ahorita en este tiempo. Imagínate, esposo, que estás ahí, que tú le digas a tu esposo, oye, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo crees que responda el esposo? No, pues no sabemos, ¿no? No me digas, ¿cómo crees? O sea, fue muy fuerte esto, porque era sobrenatural, algo increíble. Y luego, ya que estaba muy molesto José, ya que estaba tomando decisiones, y como era un hombre de Dios, era un hombre sabio, era un hombre que dependía de Dios y que tenía un corazón bueno, dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, no voy a hacer ninguna cosa fea, pues ahí queda, le dolió mucho su corazón, pero pues ahí nos vemos, ya no voy a hacer nada, mejor nos separamos, pero no voy a hablar mal de ti, no sé por qué hiciste esto, por qué me engañaste. No, no, de veras, no te he engañado, estoy embarazada por el Espíritu Santo. Y dice aquí que, sí, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y es tan contundente que José dijo, despierta, dice, ok, Dios me habló y me dijo que esto venía de parte de él. Entonces, nuevamente seguimos con este proyecto de boda, seguimos, porque Dios le habló en sueños. Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, o sea, lo vio y se apareció en sueños y le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué tremendo. Decisiones muy fuertes, pero Dios hablando en sueños para cambios de actitud. Otra cosa que les quiero comentar, cuando yo tenía en la empresa donde yo laboraba 22 años de antigüedad, y por trabajar en alta tensión nos regalaban 3 años más. Entonces yo tenía 25 años de antigüedad y iba yo por 3 años para jubilarme. Y también un día así durmiendo, bien contento, tranquilo, en sueños me dice el Señor, deja todo, te necesito. Igual, fue algo tan contundente que mi corazón empezó a palpitar, despierto en la madrugada y sigue lo mismo, aquí adentro, deja todo, te necesito. Wow, y dije, y fue tan claro y tan firme. ¿Sabe lo que es dejar 25 años de antigüedad? Me faltaban 3 para jubilarme, pero era muy contundente lo que estaba en mi corazón. Y amaneció, y yo dije, wow, yo tenía paz, pero tenía a la vez preocupación. En lo lógico, dices, bueno, pero ¿cómo voy a renunciar a la empresa sin que me den nada? Yo me estoy corriendo. ¿Y a dónde voy? Como Abraham, y mi familia, yo tengo compromisos económicos, ¿qué voy a hacer? Y eso es en lo lógico. Pero después dije, Señor, si tú me estás pidiendo esto, yo te voy a obedecer. No lo entiendo y se me hace muy tremendo. Y entonces amanece y le digo a mi esposa, oye, mi amor, ¿qué crees? Es que en sueño Dios me habló y me dijo que deje todo y que Él me necesita, que renuncie. Dice, sí, ok, sí, ya me lo había dicho Dios, nomás le dije que te lo dijera a ti. ¡Wow! Digo, oye, qué tremendo. Entonces, pues ya me bañé y todo, y fui a la empresa y dije, ¿saben qué? Renuncio. Y todos se quedaron atónitos y dijeron, ¿qué? ¿Cómo crees? Estás a punto de jubilarte, estás consciente del puesto que tienes. Y recuerdo que estaba entrando en este momento a la presidencia el presidente de la República, Fox, Vicente Fox. Entonces, ¿te vas con Fox? Imagínense el nivel que yo traía en mi empresa. Yo conecté Mundo E, los que conocen aquí Ciudad de México, me tocó conectar Mundo E, y les dije,
Pues yo no podía explicar porque no me entendían. Dije, no, voy un poquito más arriba. O sea, le estaba diciendo que iba yo con el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no lo iban a comprender. Entonces dije, me voy un poquito más arriba. Dicen, ay, pues no entendemos, está re loco, pero bueno, si es para bien, pues que te vaya bien. Y entonces, ¡pum! Cuando logro la renuncia y todo, ya salgo de la empresa y así como oído, Señor, ¿qué hice? Si viene de ti, no viene de ti. Yo tenía paz. Yo tenía mucha paz, dije, tengo paz, pero no lo entiendo, está muy aterrador esto, dejé todo, toda mi vida, 22 años, y ahora de qué voy a comer, qué va a ser de mi vida. Pero había una paz interna y Dios me dijo, deja todo, te necesito. Y a la fecha Él ha sido fiel, Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando Dios nos habla, nos bendice. Cuando Dios nos habla, nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Y qué importante es poder escuchar la voz de Dios. Y bueno, en este caso fue dos cosas fueron tan contundentes. Casarme, me habló en sueño, y dejar la empresa de toda la vida para servirle al Señor de tiempo completo. Esto fue, y fue por sueño, imagínense qué interesante, ¿no? Entonces, yo quiero que usted siempre quede en su corazón grabado de la forma, las diferentes formas como Dios nos habla, y que sepa que viene de Dios y que sepa que Dios es amor y que va incluido entre esas señales, esas palabras, para bendecir tu vida en amor. Que siempre sepas que el Señor va a bendecir y va a hacer algo muy especial. Siempre, no nada más nos va a hablar con amor, sino que tiene un propósito, como veíamos en 1 Corintios 14:3, que dice, pero el que profetiza o cualquier señal que venga de parte de Dios, dice, habla a los hombres para edificación. Esto nunca se le olvide. Habla a los hombres, a usted y a mí, para edificación, para exhortación y consolación. Entonces, esto es algo que debemos de cuidar mucho para que Dios siga bendiciendo y siga hablándonos en el nombre de Jesús. Y también va a haber paz. Paz aquí en tu corazón, es decir, ok, yo tengo paz. Y aunque otros digan, pero ya viste lo que va a pasar, ya viste lo que vas a hacer, tengo paz. Tengo paz, esto viene de Dios. Dios me está hablando de una manera especial, me está exhortando, me está edificando, me está consolando y siento el amor de Dios. Entonces no hay nada que te pueda mover porque es algo sobrenatural que te va a edificar. ¿Correcto? Entonces, esto se los quiere compartir para que supieras cómo habla Dios y que Dios habla. Y te das cuenta, la clave es ser entendidos de la palabra. Por eso toma cursos bíblicos para que aprendas más y seas un conocedor de la palabra y puedas discernir que eso viene de Dios o que viene del enemigo, que viene de Dios para exhortar, edificar y consolar tu vida, que viene de Dios porque Dios es amor y te va a hablar con amor y también te va a dar mucha paz. Entonces, y comentábamos al final, como parte de esto, es que también Dios nos habla por medio de consejería. Entonces, dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Entonces, lo que viene de Dios es eterno y el consejo de Dios es para edificar tu vida, para bendecirte, para dejar algo que no está bien o para tomar una decisión que te va a bendecir. Y Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. O sea, de Dios es el más sabio de todo el mundo, es Dios. Dios es Dios. Y entonces dice aquí, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y me impacta mucho este versículo que les voy a decir, porque es algo muy hermoso y con mucha sabiduría que Dios nos habla con mucho amor. Y dice Proverbios capítulo 8, versículo 33, atended el consejo. Fíjense bien, atiende el consejo, escucha el consejo, aplícalo, atended el consejo, pon atención en el consejo y sed sabios. Atender el consejo y ser sabios. Ser sabios es recíbelo, atiéndelo, escúchalo, compréndelo. Sé sabio y no lo menosprecies. Wow, qué palabra tan hermosa. Porque te va a traer bendición. Va a corregir tus caminos. Te va a decir por dónde caminar. Te va a decir vas bien. Te va a decir deja de hacer eso. Yo no te mandé a hacer eso. Y haz realmente lo que yo quiero que tú hagas. Esto es algo muy interesante, porque muchas veces hacemos muchas cosas. Y yo siempre, y a veces les digo a las personas que me van a ver en consejería, les digo, oye, Dios te mandó a hacer esto. Dice, no, pero yo amo a Dios y me gusta y lo hago. Pero Dios te mandó a hacerlo. No, deja de hacerlo. Pero es que yo amo a Dios, sí, pero si no te mandó a hacerlo,
deja de hacerlo y haz lo que Dios te pide que hagas. Y cuando dejas de hacer algo que no te mandó Dios a hacer, pero es bueno y no pasa nada, y aún puede haber fruto, ¿me explicó? Pero Dios no te mandó a hacer eso y haces lo que Dios te está pidiendo, va a haber mucho más fruto y mucho más bendición. Y esto es algo muy interesante que tenemos que valorar y recibir de parte de Dios. Entonces, hoy quisiera orar por ti para que el Señor se manifieste de una manera más contundente en tu vida de muchas formas. Ahora ya sabemos cómo habla Dios, en qué diferentes formas se va a comunicar contigo y conmigo, y que nosotros no tengamos miedo, simplemente es ser conocedores de la palabra. Por eso insisto, toma cursos bíblicos. Toma cursos bíblicos. Si tu familia no ha tomado cursos bíblicos, dile, oh, ¿sabes qué? Hoy sí vamos a comenzar cursos bíblicos y en breve vamos a iniciar. Yo no sé si falta una semana o dos para iniciar cursos bíblicos. Entonces yo quiero que ustedes se inscriban a los cursos, son gratuitos para que seas entendido en la palabra. Y dices que estoy muy ocupada, por favor, no hay nada tan importante de ser conocedor de Dios para que escuches la voz de Dios. Yo siempre les he dicho algo muy importante que quiero que se grabe en tu corazón. A veces estamos muy ocupados o preocupados en aún conseguirte 2 trabajos, 3 trabajos y estás bien metido en todo esto y qué bueno que seas trabajador o trabajadora. Y hay personas que tienen 2 trabajos o 3 y dicen, yo ahorita no puedo tomar cursos bíblicos, no puedo ir a la iglesia porque tengo otro trabajo, porque tengo que solucionar mis problemas económicos, porque tengo que salir de muchos problemas y están, y repito, es buena su actitud de trabajadores, buscando la provisión económica para su casa. Qué bueno que sean responsables, qué bueno que sean hombres y mujeres de trabajo. Gloria a Dios por tu vida, así debemos de ser y hacer las cosas con excelencia. Pero te quiero decir, te quiero mostrar algo más importante, más sabio. Es bueno que busques esa provisión para bendecir tu casa, pero si paras un poquito las cosas y en lugar de buscar la provisión, buscas al proveedor de la provisión, te va mejor. Porque entonces Dios te va a dar lo que necesitas, sin tener 3 trabajos. Con uno, ¡pum!, de volada. Y hace cosas increíbles para quitar tus problemas. Por eso es importante que busquemos a Dios. Por eso es importante que lo busquemos en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra. Es importante que lo busquemos en oración. Es importante que cada día en familia también lo busquemos. Padre, aquí estamos, te amamos, te exaltamos, te necesitamos. Padre, bendícenos. Los programas de Sintonía con Dios viene enseñanza y oración para ti. Los programas de oración en familia, igual, es una enseñanza y oración donde Dios nos bendice. Qué importante es buscar a Dios, al proveedor de la provisión. Y entonces muchas cosas van a cambiar. En lugar de trabajar muy fuerte en 3 trabajos y casi no duermes, todo eso, mejor buscas al proveedor de la provisión y entonces Dios transforma de una manera sobrenatural todas las cosas y con un solo trabajo y con cosas sobrenaturales que Dios hace, cambian las condiciones y no te desgastas tanto porque estás dependiendo y buscando del proveedor de la provisión. ¿Me explico? Busquemos al proveedor. Por eso que es importante y yo les felicito a todos ustedes que están buscando al proveedor desde temprano. Y bienvenidos al Centro Cristiano La Joya. Qué importante es conocer la palabra de Dios, qué importante es depender de Dios y buscar su consejo, escuchar su palabra y decir, Señor, yo quiero que tú me guíes, que tú me diriges, que tú me bendigas y que tú me llenes de tu presencia. Yo recuerdo ya para terminar, una vez les comentaba yo que estando en la compañía donde yo trabajaba, en ciertas fechas nos daba nuestro ahorro y aguinaldo y era una cantidad fuerte. Yo estaba en una empresa muy bendecida, entonces era una cantidad fuerte. Y nos íbamos en grupos para los asaltos, entonces iban en grupos de 3, de 4 y ya llegaban al banco, nos quedaba como a una cuadra el banco y ya entraban y depositaban lo que les daban de ahorro y aguinaldo y ya se regresaban todos contentos y bien felices. Y ese día me dijeron, ¿te puedes quedar? Por favor, nos surge esto, ¿me puedes ayudar? Y dije, es que ya se van todos y yo tengo que salir solito. Y bueno, pues dije, está bien. Entonces me quedé a sacar algo que me pidieron. Y ya que terminamos y todo, ya quedó bien.
solucionan el problema y todo. Pues digo, bueno, pues ahorita vengo, ¿no? Voy a dejar mi ahorro y mi aguinaldo. Y era mucho dinero, entonces pues salgo, y digo, ay Señor, mm". Y entonces, antes de eso, antes de salir, yo no había desayunado y ahí cerca de la compañía había un lugar donde se desayunaba y dije, hijo, tengo mucha hambre, voy a desviarme tantito. Fíjese qué interesante, yo siempre sin cosa iba directo ahí eso. Entonces voy y venía un compañero, varios ahí que iban a desayunar, y digo, pues me voy con ustedes, pues para proteger el dinero y era cerquita ahí, desayunamos, regreso a la compañía y y entonces les digo, bueno, pues ya voy para allá y voy al banco, deposito y todo y hasta se me olvidó que tenía que ir en grupo y ya normal y regreso y cuando yo regreso veo a los compañeros que se habían ido primero ya más tarde estaban todos pálidos, blancos y todo así tremendo. Y le dije, ¿qué pasó? Y había mucha gente rodeándolos ahí en la oficina. Y dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué no ibas con nosotros? No, pues yo me quedé aquí, me pidieron que me quedara para sacar una situación que necesitaba. Dice, es que llegó una persona con pistola y asaltó el banco y nos quitó todo a todos. ¡Wow! Dice, rompió un vidrio de al lado, salió, o sea, por esa calle y ahí estaba una motocicleta y se fue. ¡Wow! Y yo llegué más tarde y me di cuenta que el banco como si nada, después de un tiempo pusieron ahí un cartón, como si nada, arreglaron todo y el banco siguió normal, pues ya la patrulla y todo fue y todo, pero tenía que seguir las cosas. Entonces cuando yo llego, pues ya todo normal, gente nueva, todos ahí formados, como si nada, y yo ni me enteré. Porque Dios habla o nos hace movernos sin darnos cuenta para que nos guarda de un peligro que viene y dice, no, mira, desayuna primero y después ya te regresas y vas a donde. Dios es grande, Dios es bueno. Entonces yo quiero orar por ti para que el Señor te hable, te bendiga y que Dios nos siga guiando como hasta ahora y que el Señor nos llene de su palabra y que seamos entendidos de la palabra para que podamos recibir su dirección sabia y su dirección. Recuerda que el Señor quiere siempre edificar tu vida, te va a exhortar para que si hay algo que no está bien, regreses al camino, pero te lo va a hablar con amor y te va a bendecir y también te va a consolar. Hay cosas momentos donde pierdes a un ser querido, mmm, pierdes el trabajo, hay un enfermo en casa y de repente Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y te consuela. Y es algo tan impactante, tan sobrenatural, que viene esa paz, viene esa tranquilidad. Gracias Señor, te amo. Y todos llorando y todos haciendo cosas y Dios te consuela y te da la fortaleza. Y hasta te quedan mirando y dicen, ¿qué le pasa a este? No quería al familiar, no tiene trabajo y está tranquilo. Porque Dios viene a consolar a su pueblo y de esa manera nos habla y nos ministra y nos bendice. Entonces yo quiero que tú hoy tengas todo esto y que Dios te bendiga de una manera especial. ¿Correcto? Antes que otra cosa, yo quisiera hacer un llamado a salvación. Si hay alguna persona que está aquí viéndonos y no ha tenido un encuentro con Jesús, yo quiero que hoy lo recibas con mucho amor, que digas, yo quiero tener el perdón de pecados, yo quiero tener vida eterna y cuando Jesús venga por segunda vez, como nos lo dice Mateo 24, pues que nos vayamos todos juntos. A mí me ha impactado mucho, me imagino la escena, me imagino así que vamos volando todos, de repente volteamos hacia abajo y dices, wow, se quedó mi abuelita, no puede ser, mi tío se quedó mi sobrino que nunca quiso saber nada de esto, se quedaron mis nietos, no, es horrible, mejor vamos a pedirle a Dios y orar por ellos para que reciban a Cristo en su corazón como hoy lo van a hacer. Y si tú estás ahí, yo quiero que tú lo recibas de todo corazón, porque hoy tendrás vida eterna, porque Dios quiere bendecir tu vida. Entonces yo quiero que repitas en voz alta, de todo corazón, esta oración. Repite conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que he pecado, que he cometido errores, yo me arrepiento y te pido perdón, y no lo vuelvo a hacer, Señor. Yo reconozco que Jesucristo es tu Hijo, y que murió en la cruz por todos mis problemas y por todas mis necesidades, y que resucitó al tercer día y está a tu diestra. Señor Jesucristo, yo te pido que en este momento entres a mi corazón. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Y yo te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy
Jesucristo ya está en mi corazón y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, pues muchas felicidades, hiciste esta oración. De veras, no sabes lo que Dios va a hacer. Esto lo hizo conmigo hace muchos años y con muchos de los que están viendo este programa. Y Dios transforma, bendice, nos llena de su presencia. Y yo te invito a que sigas buscando de Dios, que consigas una Biblia, por favor. Y ahí con los que estás, diles, presten una Biblia, yo quiero conocer la palabra de Dios. Y te quiero comentar que la Biblia se lee desde el Nuevo Testamento, está un poquito más adelante de la Biblia completa, el Nuevo Testamento está más adelante de la mitad de la Biblia, y empieza a leer el Nuevo Testamento, empieza con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego ya te sigues con Hechos, Romanos, Corintios, y te sigues Apocalipsis, y luego te regresas ahora al Antiguo Testamento, y empiezas a leer todo completo. Así es como se lee la Biblia. Pero bueno, yo te quiero comentar que Dios, antes de que leas la Biblia, dile, Señor, ayúdame a entender lo que voy a leer. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te vas a asombrar qué hermosas revelaciones y cómo nos enseña Dios leyendo la palabra de Dios. Yo quiero que tú seas entendido en la palabra. Toma cursos bíblicos, te invitamos a que te integres cuando, digamos, empezamos cursos bíblicos tal domingo. Repito, ya no falta mucho, faltan 1 o 2 máximos. Entonces prepárense para cursos bíblicos y que Dios nos siga bendiciendo todavía. Tú dile a Dios, yo quiero ser entendido en la palabra. Y yo quiero que tú me hables y yo poder entender cuando me estás hablando, porque soy entendido en la palabra. Y me puedes hablar, ahora sé que por medio de la Biblia, por medio de la oración, por medio de sueños, por medio de la profecía. Gracias, Señor. Por medio de consejería me vas a hablar. Entonces, yo quiero que tú seas una persona entendida en la palabra para que Dios te hable y te bendiga. Y en el día a día puedas escuchar la voz de Dios, te diga, no te subas a esa combi, espérate un poquito más, sal ahorita, si haces esto, espérate un poco. Él te va a mostrar qué hacer y qué no hacer. Y es una bendición, de verdad es un privilegio estar sensible a la voz de Dios. Ahora sí, vamos a orar para que el Señor en este día te bendiga, que Dios te hable de una manera más contundente. Yo te quise explicar esto para que ahora estés más sensible y que estés muy metido en las cosas de Dios, que seas un hombre y una mujer de oración, de lectura de la palabra. Ojalá tomes cursos bíblicos, no te quedes sin seguirte alimentando de la palabra de Dios y que Dios te hable de una manera más hermosa, más contundente y que digas, wow, gracias, Señor. Gracias porque me dijiste que no hiciera este negocio. Gracias porque me dijiste que sí hiciera estas cosas. Gracias porque me dijiste que sí pusiera esta empresa. Gracias, Señor, porque me dijiste que hiciera esto. Dios es grande. Él es fiel. Gracias, Señor, por el consejo que me diste para mis hijos. Gracias, Señor, porque los he bendecido, porque ha sido grande, estamos unidos, porque salimos de este problema por tu palabra, por lo que me dijiste que hiciera. Qué hermoso es estar sensibles a la voz de Dios y que el Señor nos dé ese buen consejo para solucionar problemas y para seguir adelante. Dios es amor, nunca se te olvide, Dios es amor y Dios nos quiere bendecir. Y por eso yo quiero orar el día de hoy y quiero que Dios te hable, que Dios te bendiga y sobre todo que nunca te olvides que cuando Dios habla, Dios edifica, Dios exhorta y Dios consuela. ¿Oramos? Ahora sí, vamos a pedir a Dios que Dios nos siga hablando, pero ahora de una manera más contundente, más especial, y que el Señor nos siga guiando y dirigiendo en todas las cosas. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque es hermoso escuchar tu voz y saber que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias porque tú eres amor y tú nos hablas de una manera que entendemos que quieres lo mejor para nosotros. Gracias porque hay muchas formas en las que tú nos puedes hablar y estamos listos para estar sensibles a tu voz y recibir tu palabra para bendición, para la toma de decisiones, para no hacer cosas que quieres que no hagamos, para hacer cosas que sí quieres que hagamos. Padre, en este día yo pongo en tus manos a todos los que están viendo este programa y los que se van a conectar después. Tócalos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre, que cada uno de tus hijos y tus hijas sean entendidos en la palabra. Y esto se logra leyendo la palabra, tomando cursos bíblicos, para que sean entendidos en tu palabra y puedan discernir entre lo bueno y lo malo, pues sepan que algo viene de ti por la forma como tú hablas y sobre todo por tu amor
que derramas en el corazón de tus hijos, por la paz que hay en su corazón. Y sobre todo, Señor, esas características que tú exhortas, edificas y consuelas. Te amamos, Señor, y yo te pido que tu Espíritu Santo en ese momento toque a cada persona. Bendícelos, Señor, ministralos en este momento. Señor, que ellos sean más sensibles a tu voz de diferentes formas para edificar sus vidas, para edificar a su familia. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bueno, pues ya aprendimos las diferentes formas como Dios nos puede hablar y estar sensible a la voz de Dios, y que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga hablando. Y bueno, yo me gozo cuando somos más los que estamos sensibles a su voz de diferentes formas, y que Dios nos dirija y nos guíe, y que las cosas salgan conforme a su propósito. Es lo mejor que te puede pasar, que Dios te dirija para bendecir tu casa, para protegerles y para que Dios multiplique todo lo que hagas. Yo sé que esto va a pasar a partir de hoy, y bueno, que Dios te bendiga mucho, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Los amo y nos vemos este lunes, 9 de la mañana, es 11 de la mañana, 11 de la mañana en oración en familia, y luego a las 9 de la noche en sintonía con Dios. No se lo pierda. Y bueno, que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Dios les bendiga mucho. Hasta luego.